a las reformas a la ley de régimen tributario. Objeciones que afectaban o afectan a los ingresos, a las arcas de los municipios, consejos provinciales y de las universidades. Esta ha sido una lucha perenne que han tenido los gobiernos descentralizados, autónomos, y finalmente la Corte Constitucional deja sin efecto esas objeciones en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de este proyecto de ley reformatorio a la ley de tributación. Y ahora le toca a la Asamblea Nacional simplemente ratificar lo actuado o lo dictado por la Corte. Esa situación, ese resultado, señor ingeniero Johnny Terán, primero le agradezco su atención a los micrófonos de Huancavelica 830M y le consulto, ese dictamen, ¿hasta dónde favorece a los gobiernos centralizados, en este caso particular al Consejo Provincial de Los Ríos y todos los 23 consejos provinciales del país, económicamente, y cómo operarían ya las instituciones al respecto? Bienvenido. Gracias, economista Clever Chica, y un saludo para todos quienes escuchan este importante noticiero. Bueno, una lucha de muchos años de una situación, podríamos decir, perversa, que era de que nosotros, los municipios, las prefecturas, los consejos, las juntas parroquiales y las universidades, estamos exentos de pagar el IVA. No tenemos por qué pagar IVA. Pero en las leyes que se reformaron, nos hacían todos los meses, todo lo que habíamos consumido que generaba IVA, enviar las declaraciones al SRI y pagar el concepto de IVA. En el caso nuestro, que generamos mucha obra pública, todos los meses pagábamos aproximadamente $400.000. Esos $400.000, el SRI tenía que revisar nuestras declaraciones de tributación, y una vez hecho ya el resultado de esto y aprobado, este resultado iba al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Finanzas nos devolvía ese valor. O sea, había que pagar para que luego el Ministerio de Finanzas devuelva. Pero el Ministerio de Finanzas tiene años que no devuelve. Y esa cifra se va acumulando, En el caso de la Prefectura de Los Ríos, es aproximadamente $6 millones que nos tienen en deuda. Ya hicimos una negociación hace año y medio aproximadamente, donde recibimos papeles, ya no había más que hacer, teníamos una acumulación igual, y el gobierno nos dio papeles a 3 años, 5 años y 7 años bonos, por decirlo, porque ya no había otra salida. Y anteriormente hubo otra negociación para todos los gobiernos nacionales que se llamaron los famosos FINGAC, FINGAC 1, FINGAC 2, donde a través de proyectos, a través del Banco del Estado, nos devolvían esos valores. Eso también dieron en anticipo, que fue el 15%, y han pasado cerca de 4 años y no entregan un solo centavo. O sea que era una gran mentira el gobierno tras gobierno, de venirnos engañando y no hacer la devolución. Lo que hizo la ley, después de tanta lucha e insistencia con la Asamblea, yo pienso que la Asamblea, una vez que se marchaba con una baja calificación, decidió por lo menos hacer algo para los gobiernos seccionales. Y aprobó esta ley donde lo único que cambiaba en el régimen tributario, no ponía ni quitaba impuestos, era que ya no teníamos nosotros la necesidad de consignar esos valores, sino que únicamente entregar toda la información financiera del mes que iba decurriendo. Y el presidente Moreno, después que su mismo bloque votó a favor de esta ley, porque fue una ley que votaron casi la mayoría de los asambleístas, un día antes de irse
la vetó diciendo que era inconstitucional. Yo sé que tuvo presiones del gobierno de turno, del ministro que venía de turno, pero gracias a Dios la Corte Constitucional declaró la validez de esta ley, objetando la inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo. Y ahora nos vamos a foja cero. Ya no tenemos que, la Asamblea Nacional lo que tiene que hacer ahora, según lo que dice la Constitución, es inmediatamente conocer el resultado e enviarlo al registro oficial. O sea que el próximo mes, ya nosotros no tendremos que depositar esos $400.000 aproximadamente de IVA para que nos devuelvan algún momento en la historia del Ecuador. Así que es un gran paso para que los municipios, los consejos provinciales, las juntas parroquiales y las universidades tengan esa liquidez que se los daba la Constitución y la ley y que lamentablemente por una reforma nos la quitaron. Así que un gran paso para nosotros, agradecer a la Corte Constitucional que hizo justicia, agradecer a la Asamblea que ya se fue y esperar de que ahora se promulgue esta ley y que no tengamos que pagar. Y luego de esto, economista chica, le dan 6 meses al Ejecutivo para que dé fórmulas de cómo pagar la deuda que ya se ha acumulado. En el caso nuestro, cerca de 6 millones. En el caso de las prefecturas, un poco más de 60, sin considerar las que están en este momento por darse las resoluciones en el SRI. Pero esa es la realidad y una gran noticia para los ecuatorianos, especialmente para la gente de nuestra provincia que tanto necesita en obras públicas para su desarrollo, y especialmente nuestra provincia que se dedica básicamente al tema agropecuario y agroindustrial. Y horas 43 minutos en Ecuador continental. Estamos dialogando con el señor ingeniero Johnny Terán, prefecto de la provincia de Los Ríos. En este orden, ingeniero Terán, ya en la vida real, en la práctica, el Consejo Provincial de Los Ríos genera más o menos $400.000 mensuales en mi consulta. Esos dineros que ya no irían al SRI y luego a la caja fiscal, y luego la caja fiscal los bicicleteaba, los jineteaba, como se dice en el mundo de las finanzas, y hasta que el presidente o el ministro disponía pagarle cuenta gota su plata, su dinero. Ese dinero ahora ya no va a ir, ya no va a tener esa ruta, se quedará en la caja del Consejo Provincial, en este caso particular de Los Ríos. Ese dinero serán 400.000 promedio mensual, o es una cantidad inferior. ¿Y para qué serviría ese dinero, mi estimado ingeniero? Bueno, está dentro de los recursos, está dentro del presupuesto porque se ponen como parte del presupuesto al no nosotros no ser sujetos de pagar el IVA. Ahora, en el caso nuestro, ya no tenemos que depositarlo. Ya depositarlo ya es un alivio, porque es dinero que a veces yo conozco de gobiernos seccionales y de universidades que a veces ni siquiera tienen para irlo a pagar. Y cuando no lo pagan, cuando no tienen capacidad de pagarlo, adicionalmente, el gobierno no les transfiere los recursos porque está en incumplimiento de situaciones tributarias. En el caso nuestro va a nuestras arcas, se mantiene ahí y alimenta nuestro programa especialmente, básicamente de obras, porque nosotros más del 80% de nuestro presupuesto lo dedicamos a obras y servicios de la prefectura. Somos muy cuidadosos en los recursos y conociendo la situación grave que se vive en la parte económica, siempre hemos hecho una adecuada planificación para no tener ningún problema. Siempre pasamos nosotros con saldos en nuestras cuentas, al día con todos nuestros servidores, con nuestros proveedores y adicionalmente con nuestros contratos. Y seguiremos impulsando obras de riego, drenaje, carreteras, vías, que son los que tanto necesitan nuestros agricultores. 6 horas 46 minutos. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, tiene inquietudes para usted, ingeniero Terán. Adelante, Jorge. Buen día, economista. ¿Cómo le va, prefecto? Un gusto verlo. Espero se encuentre bien de salud junto a su familia. Bienvenido a Contrapunto.
Sobre este detalle que usted nos daba en torno a la negociación con el Estado por los 6 millones de dólares pendientes en este concepto de la devolución del IVA, usted hablaba de papeles a 3, 5 y 7 años. Coméntenos qué es lo que han tenido que hacer. ¿Los negociaron en el mercado bursátil o han tenido que aguardar para poder obtener el pago bajo estas circunstancias? Que al final no creo que le interese a un gobierno autónomo descentralizado esperar todos estos años, porque la obra no tiene que esperar. La obra debe de ejecutarse en el momento indicado. Sí, bueno, a ver, en el caso nuestro ya se hizo hace tiempo negociaciones de deuda con papeles. Anteriormente, cuando heredé la administración anterior habían negociado un proyecto que se llamaba FINGAC 1, FINGAC 2 y querían firmar FINGAC 3. Cogían toda la deuda que tenía el Estado con la prefectura, y igual lo hicieron con todos los gobiernos seccionales, hacían un solo monto y lo pasaban a que nosotros presentemos proyectos en el Banco del Estado. De cerca de 4 años atrás, dieron el anticipo, que era el 15%, y de ahí no han entregado un solo centavo. Luego también cuando llegué, se me comenzó a acumular recursos, negocié papeles. En el caso nuestro, los bonos los tengo en poder de la institución, nos generan un interés aceptable y hasta que no sean extremadamente necesarios, los mantendré en caja, podríamos decir. En el caso de instituciones que están con iliquidez, tienen que negociar directamente con sus proveedores. Le pagan con papeles a sus proveedores. El proveedor puede optar por usarlos como garantía para créditos bancarios, o si no, ir a la bolsa de valores y venderlos. En el gobierno anterior tenían un castigo de un 15%. Actualmente conocemos que el castigo está entre el 5 y el 8%. Esa es la otra salida. La salida directa también para, si ningún proveedor quiere coger papeles, es que la misma institución venda los papeles y tiene una penalidad igual. Son recursos menos que va a tener, pero en todo caso, si necesita liquidez, tiene que optar por esta figura jurídica que sí lo permite la ley. Esto es lo que nos toca a nosotros vivir para ir completando sueldos, para hacer obra pública. Es el día a día de los municipios, de algunas prefecturas y de las juntas parroquiales. Y conocemos también de esos temas también con las universidades. Este proyecto de ley fue presentado por el asambleísta Henry Kronfle, de sus filas del Partido Social Cristiano, y luego fue aprobado por 119 asambleístas, que era lo que usted hacía alusión a esa contradicción, ¿no? Que incluso asambleístas de Alianza País aprobaron esta iniciativa legislativa, pero luego Lenín Moreno, a pocos días, a pocas horas de terminar su mandato, vetó totalmente. Sabemos que también habrá más adelante otra iniciativa legislativa para que desde la otra orilla, en la que también han tenido problemas, que es el pago puntual de las rentas, se genere esa garantía. Hablamos del 21% de los ingresos permanentes del Estado y también del 10% de los no permanentes. Eso también va a apuntalar la gestión tanto de municipios como de prefecturas y juntas, porque hasta ahora ha sido el mismo problema, tanto como ha sucedido con el IVA, ha sido con el pago puntual de esos valores, de esas asignaciones, prefecto. Sí, bueno, aquí hay que establecer de dónde se generan los recursos, porque a veces se hace ver como que el gobierno nos entrega a nosotros recursos. Y no es así. La Constitución y la ley dice que cuando lo que se recauda en el Ecuador, por cuestiones tributarias, arancelarias, por temas relacionados también a lo que producen las empresas públicas del Estado, por lo que genera también los ingresos petroleros, la venta de combustible, una parte de eso es de los gobiernos, del gobierno nacional, y una pequeña parte es de los gobiernos seccionales. Estamos hablando más o menos, el 85% se queda en las arcas del gobierno nacional para cubrir sus gastos, y el 15% se reparte a las 23 prefecturas, a los 221 municipios y a las cerca de 800 juntas parroquiales.
Ese es el componente de cómo se reparte el presupuesto nacional. No es que es recurso del Estado, es lo que generamos cada uno en su cantón, en su provincia y en el Ecuador en general, y una parte nos toca a nosotros. Sí. La ley es muy clara. Los gobiernos, el gobierno, el que recauda, en base a sus recaudaciones, tiene que ir entregando puntualmente los primeros días de cada año. Pero como no hay sanción a esto de aquí, no lo hace simplemente. Entonces, que la ley que se está proponiendo y que pienso que más bien va a aterrizar en una consulta popular, porque de esto ya un poco como que llegamos a un límite, habla de sanciones al funcionario que respeta esto de aquí. Si recaudó, quédese con su parte y entregue la otra parte al otro Estado, a la otra parte del Estado Nacional. Lamentablemente no lo hace. Al gobierno nacional no le alcanza casi nunca lo que recibe, y a los que sí les alcanza, en cambio el gobierno nacional se les queda con esa parte. Eso básicamente es lo que queremos corregir, de que existan sanciones al funcionario, o sea, en este caso sería al Ministerio de Finanzas, si no transfiere los recursos, porque una vez que ya los recaudó, esa parte es nuestra, es de las prefecturas, de los municipios, de las juntas parroquiales. Y lamentablemente ellos se quedan con estos recursos y nos dan largas, nos entregan como quieren, nos dan bonos, nos ponen condiciones, y esto tiene que acabar, porque para la verdadera marcha del país necesitan tener el financiamiento, las instituciones de los gobiernos seccionales. Yo les quiero comentar algo. Ustedes vivieron eso, el economista Clever Chilpa lo sabe muy bien. Nosotros vivimos desde el año 2000 hasta el 2009 una inseguridad en la estabilidad política a nivel de gobierno nacional, a nivel de gobierno nacional. Presidentes que se caían, venía un nuevo presidente, subía otro, nuevas elecciones, caían los presidentes. Y en algún momento estuvimos hasta cerca de un año en constantes paralizaciones por los problemas de derrocar un gobierno. Pero como los recursos en ese tiempo se entregaban puntualmente a los gobiernos seccionales, Guayaquil, Quito, Machala, Manta, Puerto Viejo, Esmeraldas, en los ríos también, las instituciones seguían avanzando. El país no se paralizó porque los gobiernos seccionales fueron la base de este país. El gobierno nacional puede fallar, pero si fallan los gobiernos seccionales, la situación es más grave, porque somos los gobiernos de cercanía con la comunidad. Y lo único que esperamos es que nos honren con pagarnos lo que ya recaudaron. Eso básicamente es lo que queremos corregir en la Constitución, en la ley, que se trató de hacer de la mejor manera, pero cuando no se ponen sanciones, simplemente nadie la respeta. Perfecto, mi última inquietud. Si en el caso de la devolución del IVA, el pasivo para todas las prefecturas asciende a 60 millones de dólares, en el caso de su prefectura, ¿cuánto adeudan por las asignaciones mensuales, que es lo que estábamos hablando en este momento? De las asignaciones mensuales, esas se han venido, el gobierno anterior pagó varios meses, hubo atrasos bastante fuertes. En el caso nuestro nos están adeudando 2 meses, llegó el momento que teníamos 6 meses de deuda, pero tenemos una deuda acumulada de competencias como riego y drenaje, que nos deben cerca de 4 años, de temas de IVA que también se acumularon y que nos renegociaron. Cuando revisamos la provincia de Los Ríos, lo que debe el gobierno en este momento de la provincia de Los Ríos es aproximadamente 35 millones de dólares, que muchos nos servirían para seguir ejecutando obras especialmente de infraestructura vial y de riego y drenaje, que es lo que más necesita nuestra provincia. Gracias, perfecto. Economista. Gracias. 6 de la mañana, 55 minutos. Y a todo esto, ingeniero Terán, ¿cómo va el programa de trabajo, el plan de trabajo que usted hizo conocer a la provincia? Indudablemente con esta pandemia no es que se han hecho el 100% las obras, ya usted ha explicado los atrasos económicos por parte de la caja fiscal. Entonces, sí, han habido muchos inconvenientes. Sin embargo, ¿cuál ha sido la presencia en el campo, en el trabajo de la prefectura de la provincia de Los Ríos? Bueno, gracias a Dios tenemos una economía sana. Hemos seguido manejando nuestro plan de inversiones. Se van avanzando de acuerdo a
especialmente ahora que cuando llegamos la prefectura no tenía estudios de vías, de sistemas de riego. Nos tomó algo de tiempo ponernos al día con todos estos estudios y vamos desarrollando este año hasta diciembre. Nuestra meta es entre vías entregadas, asfaltadas, nuevas, y en ejecución llegar a los 300 kilómetros de nuevas carreteras. Y en el asunto de riego y drenaje, también una gran deuda que tenemos con los agricultores la estamos estableciendo. ¿Qué es lo que hicimos, economista? En esto también hay que jugársela y ser un poco más creativo. El momento que vimos que faltaba liquidez, cambiamos la forma, las condiciones de contratación. Anteriormente, usted contrataba dándole un anticipo al constructor 30%, 40%, 50%. Había unos que daban hasta el 80%, y eso era una locura. O sea que toda esa liquidez que debía estar en la caja de la prefectura estaba en las cuentas de los constructores. Nos fuimos por otra línea de contratar sin anticipo. Y los constructores, por la seriedad con la cual hemos manejado la institución, Por la confianza. por la confianza de años en el sector público, han participado y han participado buenas compañías. Cada concurso nuestro, 8 o 12 empresas se presentan y indudablemente gana la que presenta la mejor oferta, tanto técnica como económica. Y eso me ha ayudado a que el recurso esté en la prefectura. Y cada vez que el contratista va planillando, nosotros le vamos pagando las planillas. Y con eso hemos logrado cubrir esa brecha que hubiera sido de unos 15 a 20 millones de dólares que estuvieran en las cuentas del contratista, pero ahora la tenemos en la nuestra para ir dando liquidez a la ejecución de las obras. Y de esa manera hemos corregido esa parte de liquidez. Las prefecturas no demandan un gran trabajo administrativo, es una administración sumamente ágil, liviana. Eso también nos permite que entre gastos, entre pagos de deuda y amortización de deuda, no lleguemos ni siquiera al 20%, cosa que tenemos el 80%, un poco más del 80% para contratar todo lo que son obras y los servicios que estamos dando a los agricultores. Y de esa manera espero, si ya pasamos lo más difícil, que fue primero la herencia de la deuda abultada que recibió el gobierno nacional y que las facturas nos estuvo pasando a los gobiernos seccionales, luego las paralizaciones de octubre, luego la pandemia que ya como que estamos saliendo de aquello y la economía se va aliviando. Ya pasamos todo ese momento difícil y logramos superarlo. Ahora estamos con mucho optimista de que el resto de este año y el próximo año van a ser mucho mejores. El tiempo se ha agotado, pero dígamelo en un minuto. Usted sabe perfectamente bien que las vías unen los pueblos, los caminos vecinales unen los pueblos, las carreteras unen los pueblos. ¿Cómo estamos ahí, prefecto? Bueno, en carreteras de la prefectura, las a cargo de nosotros, heredamos cerca de 700 kilómetros, de los cuales la mayoría estaban en mal estado, los estamos reparando, pero estamos construyendo 300 kilómetros más, que es lo que queremos, aspiramos hasta diciembre tenerlos ya casi concluidos. Y las ondas hercianas de Huancavelica llegan toda la provincia de Los Ríos, excepto la ciudad dentro de Quevedo, pero en Babahoyo, Nítido, y en La Habana, en Pueblo Viejo, en Baba, en todas partes. Cuéntenos un poco, esos 300 kilómetros, ¿qué comprenden? Carreteras en todos los cantones, carreteras asfaltadas, en todos, Baba, Montalvo, Pueblo Viejo, Quevedo, Buenafé, Mocache, Valencia, Urdaneta, Palenque, todo. O sea, hemos tratado en la primera línea de obras que se contrataron a cada cantón sin ver la parte de que la una es más importante que la otra, pero a todos los cantones les dimos contratación de obras de asfaltado, como también de lastrados y sistemas de riego. Eso fue para poco que les llegue a todos la obra pública, porque habían cantones donde casi nunca había llegado a la prefectura. Y en esta otra segunda ronda de carreteras, de igual, pero estamos haciendo especialmente las carreteras de conexión, carreteras que te unen, por el caso de, usted conoce Los Ríos, tiene la gran troncal, la E25,
hacia el lado derecho, izquierdo, en un lado está Vinces, el otro lado está Ventanas, y no hay una conexión entre estas dos ciudades. Estoy haciendo una vía que conecta de forma horizontal Ventanas con Vinces y también se conecta a Pueblo Viejo y se conecta a Mocache. Cosa que estamos haciendo las vías de conexión y en el último proceso, que son aproximadamente 200 kilómetros, vamos a ir a hacer los complementos de estas vías, pero siempre tratando de que la obra pública llegue a los 13 cantones de la provincia. Es importante porque no queremos que nadie se sienta relegado ni marginado en ese sentido. Y el reto más grande que tenemos nosotros es la famosa E25, la principal vía del Ecuador, que lamentablemente hace más de 2 años ni siquiera le hacen una reparación. En este momento estamos reparando la vía desde Babahoyo, desde Juján hasta Buena Fe. Estamos haciendo como prefectura una reparación en convenio con el METOC. No nos toca hacer eso, pero si nadie lo hace, igual son nuestros ciudadanos que transitan esta vía totalmente destruida, la estamos dando mantenimiento o reconstrucción, podríamos decir, señalización horizontal, vertical. Y paralelamente a esto está un proceso de concesión de vía. Estamos un poco entrampados en el tema de la negociación de inversiones. Lamentablemente la visión de la ley es que hablan de inversión privada, pero el inversionista privado quiere cobrar primero para luego invertir, cuando debe ser lo contrario. Está sucediendo en el otro tramo que está concesionado entre Buena Fe y Santo Domingo, que medio hicieron un bacheo, ya han colocado un peaje en Buena Fe, ahora quieren colocar otro peaje en Los Ríos. Y la empresa ni siquiera tiene recursos para la ampliación de la vía. O sea que son temas que estamos seguros que el nuevo gobierno, el presidente con otra visión, va a hacer correctivos en los cuales. O sea, nadie se opone, creo que en el Ecuador, a que mejoren sus carreteras y a tener que pagar por esa mejoría o esa ampliación. Pero la gente sí se opone a querer que nos cobren sin darnos primero el servicio, que es lo que quieren hacer en la provincia de Los Ríos. Esas son las cosas que estamos ahora nosotros dedicando gran parte del tiempo, porque toda esta trama de obras que hacemos nosotros, todas estas vías, convergen en las vías principales. Y si esta vía principal no tiene capacidad para recibir ese flujo de vehículos, indudablemente nos va a causar muchos problemas en nuestra planificación. Por esas vías, un poco siempre es bueno recordar que por las vías de los ríos, la producción de los ríos, es la que genera el 40% de la carga que sale del puerto marítimo de Guayaquil. El 40% de la carga que sale del puerto marítimo de Guayaquil sale de la provincia de Los Ríos. Cosa que lo menos que nos merecemos es una buena vía para mejorar la circulación de nuestros habitantes, para mejorar la competitividad del Ecuador en el mundo, porque sí, usted sabe que en los negocios del cacao, del café, del banano especialmente, se compiten en el mercado internacional por centavos. Y si usted tiene una vía en mal estado, una vía que le genera y le estropea la fruta, que tiene mayor costeo porque el kilometraje es más lento, somos menos competitivos. Y por eso queremos de manera urgente, estamos haciendo varias reuniones con el actual ministro de Obras Públicas para ver si ya superamos esa etapa de tener una vía de 2 carriles, donde fue diseñada para 8.800 vehículos y actualmente pasan 16.000 vehículos. Además de eso, quiero decirle, Jorge y Clever, que en esta vía, famosa vía Babahoyo-Quevedo, todos los años, más de 40 personas fallecen por accidentes. Es una vía de la muerte, lamentablemente. En lugar de ser una gran vía de la producción, es una vía que ocasiona estos problemas y esperamos que el gobierno nacional lo ponga dentro de sus prioridades, resolver esta deuda histórica que tiene, no con los ríos, sino con el Ecuador. Bueno, Johnny Terán, para largo todavía hay en la provincia de Los Ríos. Gracias por esta atención a Huancavelica 830M, ingeniero Johnny Terán. Le mandamos un fuerte abrazo y que las cosas vayan mejorando cada día.